Bendiciones para todos. Es un gusto compartir la palabra del Señor con cada uno de nuestros hermanos, amigos que hoy nos están acompañando. La palabra del Señor en el Salmo 120, versículo 1 al 7, dice de la siguiente manera: A Jehová clamé estando en angustia, y él me respondió. Libra mi alma, Jehová, del labio mentiroso y de la lengua fraudulenta. ¿Qué te dará o qué te aprovechará, oh lengua engañosa? Agudas saetas de valiente con brasas de enebro. Ay de mí, que moro en Mesed y habito entre las tiendas de Cedar. Mucho tiempo ha morado mi alma con los que aborrecen la paz. Yo soy pacífico, mas ellos, así que hablo, me hacen la guerra. En mi angustia clamé al Señor. Es el tema que en el día de hoy tenemos para reflexionar en este bello salmo que el Señor nos regala. La palabra angustia en el original bíblico se define como aflicción, congoja, ansiedad. Se habla de la angustia psicológicamente como la expectación penosa, desasosiego que se nutre de un peligro impreciso. El Salmo 120 al Salmo 134 corresponde al grupo de 15 salmos graduales. En hebreo, esta palabra gradual significa un escalón, algo para subir. Otros le llaman salmos del peregrinaje. Los judíos todos los años subían a las fiestas a Jerusalén. Notamos en estos salmos la expresión de los sentimientos del pueblo al ir acercándose al lugar de reunión, al lugar de la comunión, del encuentro con el Señor. Ellos, el pueblo del Señor, creían en el Dios vivo, omnipresente, omnisciente, omnipotente. Pero el solo acercarse después de un tiempo de ausencia a la casa del Señor, al lugar que Él había establecido para ser adorado y celebrar las festividades que tenían un significado profundo del poderío del Señor Jesucristo o del Señor Dios Todopoderoso en aquella época, tenía un sentido de cercanía y de comunión con el Señor y con todo su pueblo. Estos 15 salmos graduales se dividen en 5 grupos y cada grupo lo conforman 3 salmos. Tenemos entonces que el Salmo 120 es cuando el hombre, el salmista y el pueblo del Señor están lejos del santuario y se están preparando para el viaje, para ir a Jerusalén. Y es lindo ver cómo en esta reflexión el salmista hace un acto de fe y una revisión de su situación y la lleva delante del Señor. Y asimismo, a medida que van subiendo, va pensando en todo lo que aquí está escrito. Pero cuando ya él se está preparando para el viaje, entonces encontramos este Salmo 121, y en este Salmo ya vemos al pueblo, ya vemos al salmista que está caminando hacia la santa ciudad, la ciudad de Jerusalén. Van en camino. Va a ser algo glorioso. El corazón está lleno de alegría porque estarán en la casa del Señor. Quizás usted y yo no nos hemos dado cuenta lo valioso que era para aquel pueblo, el pueblo judío, y lo valioso que puede ser para ti y para mí la presencia del Señor habitando en medio de su pueblo. Es lo más hermoso que puede acontecernos a cada uno de nosotros. Su presencia es grata, su presencia es bendición y su presencia es anhelada por el pueblo del Señor. Pero el Salmo 122, para conformar el primer trío de estos 15 salmos,
Allí el salmista y el pueblo ya han llegado a Jerusalén. Ya están allí gozándose con el Señor. Este Salmo 120 nos dice de dónde salieron y cómo salieron para llegar a la casa del Señor. Pero no solamente a ellos. Este Salmo también habla a nuestras vidas en este tiempo diciéndonos cómo muchos de nosotros hemos salido de un mundo pecador para venir a la presencia del Señor a conocer al Cristo vivo y lleno de poder, para entregar nuestras vidas al Señor Jesucristo y cómo hoy estamos nosotros disfrutando de su presencia. Pero escúchalo bien, hermano. Muchos de nosotros también somos llamados a examinarnos cuando nos preparamos para venir a cada celebración, a cada lugar donde el Señor ha establecido a cada hermano, y cuando en cada uno de esos lugares donde Dios nos ha llamado para adorarle, es decir, tu congregación, mi congregación, debo prepararme para venir y rendir culto al Dios vivo y verdadero. ¿Cómo sales tú de tu diario vivir? ¿Cómo sales tú cada día que te diriges a la casa del Señor a celebrar? ¿Vienes esperando que te hagamos un culto? ¿Vienes esperando que el pastor prepare el culto para que tú recibas el culto? ¿O nos preparamos y venimos, aunque sea con las cargas de nuestra alma, para ofrecer el culto al Señor y decirle a Él cuán bueno es y cuán grande es su misericordia? Es que el culto se lo ofrece el pueblo al Señor. Es que la celebración, aunque es ordenada por el Señor, es el pueblo el que se prepara, es el pueblo el que trae su corazón, así sea roto, así sea cargado, y lo deja en las manos del Señor y entra en un espíritu de adoración, de alabanza, de entrega, de oración, de escuchar la palabra, de proclamar la palabra, de articular la palabra recibida para poder rendir un culto que sea de gran bendición al Rey de Reyes y al Señor de Señores, que ministre el corazón de Dios, que alegre el corazón del Señor. Mis queridos, es un camino de reflexión, donde el salmista en primer lugar nos muestra cuál era el refugio en la angustia para él. En el segundo lugar nos habla cuál fue la raíz de la angustia. No nos angustiamos por angustiarnos, tiene que haber una raíz. ¿Por qué te angustias? ¿Por qué te desesperas? ¿Por qué muchas veces caes en una situación en la que no encuentras la salida porque piensas que Dios te ha abandonado? ¿Cuál es la raíz? Y en tercer lugar, el salmista nos habla cómo ama él la paz en medio de la angustia. Este es el cántico de alguien que está abrumado, ansioso por encontrar una respuesta a lo que vive, pero que asimismo en el proceso es el Señor quien le muestra que no está solo, que siempre el Señor está presente, que no se ausenta de nosotros por más difícil que sea la situación que vivamos. No sé si tú eres consciente de eso, hermano. Amigo que me escuchas, hay alguien que está interesado en tu vida. Hay alguien que conoce tu aflicción, que conoce tu angustia y que quiere mostrarte un camino diferente a muchos de los caminos que quizás tú has buscado o que te han ofertado y que ninguno de ellos le ha dado a tu vida la trascendencia ni la satisfacción que el alma tuya necesita y más aún, esa paz que tu alma realmente anhela y que solamente está en el dador de la paz que es el Señor Jesucristo y que en su palabra nos ha dicho, mi paz os dejo, mi paz os doy y no la doy como el mundo la da. Entonces, en primer lugar, el Salmo inicia diciéndonos que hay un refugio en la angustia y el salmista lo conoce. Él inicia diciéndonos, a Jehová clamé estando en angustia. ¿Sabe, mi hermano, mi amigo? El Señor es el refugio seguro en tiempos de angustia.
El mismo libro de los Salmos, el capítulo 9, versículo 9 nos dice a nosotros: Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. Cuando uno es una persona de escasos recursos, o cuando una persona tiene recursos, pero es una persona pobre de espíritu, que no sabe defenderse, que tiene que aprender a vivir la vida muchas veces con una serie de atropellos, de situaciones que vienen a él o a ella, tiene que aprender que hay el refugio y que el único en el cual nosotros podemos ir y descansar confiadamente es en el Señor. Mira lo que nos dice su palabra. Es el refugio seguro que tu alma y mi alma pueden tener, que tu alma y mi alma necesitan. El salmista invocó al Señor. Y al parecer en el libro de los Salmos encontramos una y otra vez en todas las oraciones, de manera indistinta si fue David, Asaf, Coré u otros de los salmistas, expresaban su confianza en Dios y nos llevaban a decirnos, mis queridos hermanos, que como todo ser humano tiene angustias en su trasegar, en este peregrinaje terrenal. En ese versículo 15, entonces, aquí en este Salmo 50, que es un salmo de Asaf, donde Dios juzgará al mundo, versículo 15 dice: e invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Cuando tú tengas una situación ante la cual veas que eres incapaz de manejar, ante la cual tú te sientas impotente, y son muchas, y estamos en esos tiempos difíciles ahora mismo, es el tiempo de invocar al Señor. Cuando el corazón está que no aguanta, que pareciera que fuera a estallar emocionalmente, cuando la mente a veces queda bloqueada por las diversas circunstancias de la vida, por noticias o por cualquier otro elemento que el mismo enemigo de nuestras almas utiliza para llevarnos a perder la fe a los cristianos y a los no cristianos a hacer cosas que no deben hacer. Es el tiempo de nosotros empezar a invocar el nombre del Señor. Es la presión que está viviendo el salmista en el Salmo 120, cuando a través de la mentira cotidiana él le rodea y que muchas de esas mentiras se han levantado contra él. Él sabe que no puede acallar la voz de aquellas personas porque en la carne y en sus propias fuerzas es imposible, pero él lleva la causa al Señor. ¿A quién invocas en el día de la angustia? ¿A quién le llevas tu causa? ¿Quién es tu fortaleza cuando se desvanecen las fuerzas de tu alma y de tu espíritu? ¿Cómo haces para manejar las diversas situaciones en tu familia, quizás con un hijo, en el trabajo, en la misma iglesia, en el ministerio que el Señor te ha encomendado? Quiero decirte que no estás solo, que el día de la angustia nos ha tocado a todos, pero que también el Dios del cielo ministra y trabaja en la situación de cada uno de nosotros para enseñarnos que cuando le invocamos a Él en ese tiempo difícil, en ese tiempo cuando ya las fuerzas nos abandonan, cuando ya parece que el proceso es demasiado largo, cuando ya estamos muy desgastados emocionalmente porque no hemos ido a la fuente que es el Señor, entonces Él nos dice: invócame en el día de la angustia. Yo te voy a librar y tú me vas a honrar. Y recuerda que este Salmo 50, como el Salmo 120, está hablando de la tensión permanente que vive el justo ante el que no es creyente y le ataca y tiene en este mundo armas diferentes para llevar a cabo lo que él quiere conseguir. Pero nuestro Dios, nuestro Señor, nos ha dicho: venid a mí todo el que está trabajado y cargado, y yo lo voy a hacer descansar. Esta palabra invocar
en su original significa un clamor vehemente, con desesperación, con dolor profundo del alma. Él considera que solo Dios puede dar respuesta. Quizás tú ahorita estás ahogado en tu problema, en la deuda, en tu falta de empleo, de trabajo, y dices, ¿qué voy a hacer? ¿A quién voy a ir? Dios, en una ocasión, el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos cuando Él los confrontó porque había una multitud que le seguía, no por la comida que permanece, sino por la comida que perece. Ustedes me están buscando por eso, y aquella multitud se fue de donde estaba el Señor. Allí en Juan 6, quedaron sus discípulos y el Señor los confronta y les dice, ustedes también quieren irse, porque el reino de los cielos no consiste en comida ni en bebida. El reino de los cielos consiste en cosas mucho más importantes, cosas no perecederas, cosas que nos llevan a nosotros a conocer al Dios vivo y verdadero. Se quieren ir, y Pedro, el más impulsivo, dijo, ¿a quién iremos si tú tienes palabras de vida eterna? Mis hermanos y amigos, la iglesia necesita entrar en un clamor vehemente, en un clamor con desesperación, con dolor profundo del alma. Si no lo hacemos, si los altares no se siguen inundando de lágrimas, clamando al Dios vivo por misericordia para nuestras vidas y para nuestras ciudades, para nuestros lugares donde el Señor nos ha establecido, vamos a encontrar que muchas personas pasarán a la eternidad sin haber conocido al Señor, y muchos hogares van a perder mucha bendición. Es el tiempo de estar invocando al Señor en medio de las imposibilidades humanas, pero para aquel que no hay nada que es imposible, que es el Señor, es el tiempo para mostrar su poderío. Mira, Dios alimenta a un pueblo 40 años en el desierto, dándoles comida, maná, una comida que ellos no conocían. ¿Crees tú que la mano de Dios se ha cortado para salvarnos? ¿Crees tú que la mano de Dios se ha recogido para decirte, te voy a dejar y te voy a abandonar? Aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo el Señor te recogerá. El Dios de toda misericordia y paz no nos abandona. Él ha dicho, tú eres mi especial tesoro. Y acá la palabra nos está hablando de alguien que se ve impotente ante las situaciones. Y cuando tú estás en situaciones tan apremiantes, el Salmo 118, versículos 5 y 6, nos dice que el Señor nos saca a un lugar espacioso. Escuchemos la voz de Dios a través de su palabra. Desde la angustia invoqué a Jehová, y me respondió Jehová poniéndome en lugar espacioso. Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Jehová está conmigo entre los que me ayudan, por tanto yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Ese es nuestro Dios, el que nos lleva de nuestra mano derecha y te dice, aquí estoy, en un lugar espacioso, cuando tú me invocas desde la angustia. Hermanos míos, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. El pueblo del Señor está llamado hoy más que nunca a ejercitar su fe, clamando y creyendo las promesas de nuestro Dios. Es el tiempo de ir y ampararnos y refugiarnos en nuestro Dios. El Salmo 91 dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Pero el Salmo 59, versículos 16 y 17 dice, pero yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo. Escucha esto, ha sido el amparo del salmista. Y sigue diciéndonos, y refugio en el día de mi angustia. Fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de mi misericordia. No hay dudas, no queda
ninguna sombra para que nosotros tengamos incredulidad en el Dios vivo y para que vayamos a dejar de confiar en Él. Entonces el salmista nos habla de la seguridad de la respuesta allí en el Salmo 120, el versículo 1. Hemos mirado la primera parte, que es invocarlo en el día de la angustia, y la segunda parte de ese primer texto nos dice a nosotros, y Él me respondió. En la seguridad de que el Dios del cielo tiene sus oídos siempre atentos al clamor de los justos. Quizás tú hoy dices, pero es que Él no me responde en el momento en que yo quiero. Es que no es cuando queramos, es cuando Él lo considere. Pero Dios se olvidó de mí, jamás. Pero Dios no, Él siempre es oportuno. Él sabe que en el momento en que nos dé una respuesta de Él a nuestras almas, a nuestra necesidad, en el lugar donde Él te quiere ubicar, es porque es el tiempo y ya te ha preparado si no has sido rebelde a la voz de Dios. Aquí está un hombre que va a ir a encontrarse con su Dios. Aquí hay un pueblo que va a encontrarse con su Dios. Su oración fue escuchada y trajo tranquilidad a su corazón. La presencia de Dios, amados hermanos, reordena todas las cosas. A veces nuestra familia está en caos, a veces nuestro trabajo está en caos, a veces nosotros mismos tenemos pensamientos desordenados, pero cuando llegamos a la presencia del Señor, su presencia reordena todo, absolutamente todo. Si dedicamos tiempo para alabarle, si dedicamos tiempo para orar, si dedicamos tiempo a la adoración, y si dedicamos tiempo al ayuno con el Señor, te aseguro que su presencia viene y pone cada área de tu vida y de mi vida en el lugar indicado. Y quizás ahora tú careces de luz teniendo al dador de la luz en tu corazón. Y entonces cuando la presencia de Dios nos da comprensión de lo que nosotros necesitamos. El Señor ha dado respuesta. Él me respondió. No dijo, Él me responderá. Y es interesante que Él empieza a hablar de su condición de angustia, pero no se queda allí. Tú no puedes quedarte cargando angustias. Tú no puedes quedarte acumulando esos pesos emocional sobre tu alma, porque puedes llegar a colapsar. Y Él está diciendo, Él me respondió. Amigo y hermano, cuando nos acercamos con fe y creemos que el Señor esté ahí, que le hallaremos en el momento en que le invoquemos, Él nos traerá a nosotros, a nuestra alma y a nuestro corazón, su respuesta. Y entonces nos gozaremos y daremos testimonio de su poderío. Cantaremos. Nosotros podemos testificar que hay un Dios que hace señales, maravillas y prodigios para con cada uno de nosotros que somos su pueblo. El Dios del cielo nos está invitando cada día a hablar, a testificar de su soberanía, que Él es 100% el Dios que está en la palabra, y como está en la palabra es veraz, y su veracidad nos lleva a nosotros a proclamarlo como la esperanza que el hombre necesita, que la esperanza que el hombre tiene no es en las cosas de este mundo, no es en el candidato del momento, ni en la persona que presida un país, una iglesia, una institución, sino que la esperanza y la mirada nuestra siempre debe estar puesta en el Señor Jesucristo. El salmista también habla dónde se había originado esa angustia que tenía. Porque no nos angustiamos de un momento a otro. No nos desesperamos de un momento a otro. Si usted es una persona que cualquier cosa lo carga, necesita ayuda del Señor, necesita ayuda de su pastor, de una persona madura en su congregación que le ayude
para que usted pueda seguir creciendo, para que usted pueda seguir superando algunas cosas quizás que vengan desde la infancia. Pero aquí el salmista de los versos 3 al 6 nos está diciendo a nosotros que había un problema, y el problema era la lengua fraudulenta, la lengua engañosa del versículo 2 al 6. Y él señala el trabajo que hacen las palabras que no son sinceras, que no edifican, sino que se dicen y se sueltan, y que muchas veces son un mal poderoso que destruye no solamente una vida, puede destruir un hogar, puede destruir una iglesia, pueden hacer un daño increíble. De ahí que el apóstol Santiago dedicó un capítulo prácticamente, que fue el capítulo 3 de la epístola que lleva su nombre, la epístola de Santiago, para decir sobre el poder que tiene la lengua, y dice así, que el hombre ha podido domar toda especie, hermanos. El hombre ha manejado un barco con un timón muy pequeño. Todas las fieras de la naturaleza, del campo, el hombre las puede domar un león, un oso, pero no puede domar muchas veces la lengua. Y este salmista ha sufrido la embestida de la lengua engañosa, y él mismo se pregunta y dice, ¿y qué provecho tiene la lengua fraudulenta, la lengua engañosa? ¿Qué va a hacer la lengua? ¿Qué va a recoger? Pues para quienes son mentirosos, para quienes les gusta hacerle daño a los demás, para quienes se engañan con sus palabras, para quienes muchas veces les gusta el chisme y la calumnia, ellos van a recoger un juicio que viene de parte de Dios. Para quienes lo reciben van a sufrir, y muchas veces toca sufrir el agravio, porque hay cosas que nosotros no preferimos a veces callar cuando somos afectados por palabras de otro, para no enredar mal las situaciones. Y por eso cuando uno lee el libro de Proverbios hay mucho material, mucho contenido. Es la voz de Dios latente, casi que gritándole al pueblo para que ahorre sus palabras. Nos dice, el que ahorra sus palabras tiene sabiduría. El que ahorra sus palabras guarda su alma de angustia. Y cuánta gente no se mide, cuánta gente, mis queridos hermanos, han hecho que otros hagan cosas indebidas porque sus palabras, sus formas de hablar, las heridas que van ocasionando en los demás, les han destruido, y quedan a veces tantas cosas que muchas de esas heridas no alcanzan a cerrarse en la existencia humana. Entonces el salmista dice, ¿cuál es el resultado? ¿Qué es lo que ustedes creen que va a venir allí? Les voy a decir que Dios les va a herir, y en la Nueva Versión de las Américas este versículo no aparece tal y como está aquí. El verso 4, cuando dice agudas saetas de valientes, sino que allí aparece diciendo Dios va a herir con flechas de guerrero a quienes se dedican a hacer daño a otros con una lengua que no está bajo el control de Dios, en ocasiones porque no conocen a Dios, y en otras ocasiones porque no le han pedido al Espíritu Santo que ponga freno a sus labios. Y no más con eso, sino que él también utiliza unos términos que no son muy a veces entendibles, y habla de las brasas de enebro. Aquí lo está diciendo, y eran unas brasas de madera muy fuertes que duraban mucho tiempo, y entonces el salmista está hablando y dice agudas saetas de valiente, es decir, serán traspasados, pero con brasas de enebro. Es decir, estas brasas de enebro, mis queridos hermanos, está simbolizando el infierno, y el caso es que el enebro duraba mucho encendido. Una lengua puede encender un bosque.
Pero una lengua bajo el dominio de Satanás puede llevar a una persona al infierno si no se arrepiente y si no busca a Cristo. Los hombres que condenaron a Jesús hablaban sin ningún temor y llegaron a decir que caiga la sangre de ese justo sobre nosotros y nuestra generación. ¿Cómo pronuncian palabras de maldición sobre su familia? ¿Cómo pronuncian palabras que no deben decirse? Padres, madres, recuerden cada mañana levantarse a bendecir sus hijos. Si están en dificultades, si están en problemas, a orar por ellos y bendígales. Siempre mírenlos con los ojos de la fe, como Jesús los está mirando, porque cada hijo Dios nos lo regaló con un propósito. Tu esposo Dios te lo regaló con un propósito. Tu esposa Dios te la dio con un propósito. La congregación donde tú estás Dios te estableció con un propósito. No hagas cosas indebidas, mantente guardando tus labios, no te enredes, y cuando haya alguien en tu congregación que hable lo que no debe hablar, invítele a orar, exhórtele con amor y pídale que esa persona tenga un encuentro con el Señor que le pueda transformar. David oraba y David pedía que el Señor pusiese guarda a sus labios. Y aquí el salmista está diciendo que él estuvo en angustia. Y luego el versículo 5 es un versículo muy especial. Mire, hay un ay de mí, dice el salmista, la raíz de la angustia. ¿Y por qué ay de mí? Es como quien dice, ¿en qué dificultad estoy? ¿En qué situación he estado todo este tiempo? Y toca un problema que es geográfico, porque él menciona dos ciudades o dos lugares que son diametralmente distantes de Jerusalén. Menciona que él ha sido peregrino en Mesed, es decir, Mesed es un pueblo que está cerca del mar Caspio y era un pueblo materialista, dado al dinero, dado a las cosas belicosas. Era un pueblo peleonero, avaro, permanentemente había pleitos y agresividad en ese lugar, y ese al parecer era un lugar que él transitaba. Y no le ha sucedido que uno se va acostumbrando a algunos lugares que son violentos y mientras uno se ha guardado no le pase nada, pues por las mismas circunstancias, las mismas situaciones a veces de trabajo, le toca estar allí. Pero él no habla solamente de Mesed. Él dice, habito entre las tiendas de Cedar. Cedar, hermanos, era un lugar donde estaban los beduinos, y los beduinos eran los habitantes más antiguos del desierto de Arabia. Ellos eran mercenarios famosos, y eran famosos por sus flecheros. Era un pueblo tremendamente sanguinario. Y entre estos dos pueblos el salmista tendría que moverse por mucho tiempo entre el materialismo y la violencia, y generaba una tensión tremenda porque él tenía principios, tenía, mis queridos hermanos, valores divinos que chocaban profundamente con lo que en el mundo en su tiempo él tenía que ver y donde él se encontraba. Pero llama la atención que él habla que ha habitado allí demasiado tiempo. Mucho tiempo. Ha morado mi alma. Y ha morado mi alma con ellos. Cuando usted está en lugares donde reina el pecado, siempre debe ser mayor su tiempo de oración y de comunión con Dios. En este tiempo usted y yo tenemos el privilegio de orar y adorar a Dios en cualquier lugar, de escuchar su palabra.
tenerla en nuestras manos, leerla, proclamarla de cualquier manera, en cualquier lugar. Y cuando digo de cualquier manera me refiero no a la forma de hablarla, sino también a la forma más que todo en que nosotros tenemos medios como la radio, medios como las redes, medios donde nosotros podemos personalmente ir porque otros ya hicieron camino y proclamar esta palabra, pero en ese tiempo no era tan fácil y aún hay lugares donde no es fácil llegar con la palabra, y cuando usted se mantiene firme con el Señor, su alma es bendecida, pero si te descuidas, por morar mucho tiempo te puedes mimetizar, es decir, puedes ir aprendiendo las costumbres de aquel pueblo, de aquel lugar, o puedes estar luchando todo el tiempo y las cosas no cambiar. Caso y ejemplo grande el de Lot, que vivió en Sodoma y Gomorra hasta el tiempo en que Dios hizo el juicio. Él era justo y por causa de él el Señor, por la causa de la justicia, del temor que tenía hacia el Señor, fue salvo él, sus hijas, sus yernos y su esposa, pero la esposa de Lot miró hacia atrás y su alma quedó allá, en ese lugar que fue consumido por el fuego, y su cuerpo quedó convertido en una estatua de sal. ¿Sabe, hermano mío, hermana? La iglesia muchas veces mora y está dedicando tiempo en gran cantidad a las cosas de este mundo, y a veces en estrategias terminamos pareciéndonos al mundo, pero la estrategia hay que saberla utilizar, porque aunque la iglesia trate de hacer cosas para ganar, no puede perder los principios. Los principios deben ser inalterables. El problema es que la iglesia está perdiendo los principios de la palabra, y muchas veces para ganar a este mundo pecador utiliza mal el texto de Pablo cuando dijo que él se hacía al judío como judío, al griego como griego para ganarles. Y entonces la iglesia a veces ha llegado a un nivel espiritual tan bajo y ha sido consumida, y las iglesias pueden estar llenas, pero también puede ser que en muchos de los lugares que está llena, no todos, el Espíritu Santo no esté moviéndose como debe ser, la gente no esté creciendo en la palabra, y entonces el alma de muchos ha morado tanto tiempo con los inconversos, con la gente que tiene costumbres de impíos porque no conocen al Señor, costumbres que no son las costumbres del pueblo del Señor, y como están allí todo el tiempo se aprenden los hechos de aquellas personas, las formas de aquellas personas, y se le está volviendo normal a muchas personas que aman al Señor, a muchos creyentes. Cristo nos ha llamado a una vida diferente, a una vida en santidad. En tercer lugar, el salmista entonces dice que Él, mis queridos hermanos, es pacífico. Está en medio de gente violenta que aborrece la paz, pero Él anhela la paz. ¿Usted no anhela tener paz en su corazón? El hombre de Dios, la iglesia de Dios debe anhelar ser portadora de paz, teniendo la paz de Cristo reflejándose en su corazón. Cuando a usted le gusta vivir en conflictos y en derrotas, usted no puede tener una vida llena del Espíritu o una vida llena de la paz de Cristo, sino que va a vivir una vida llena de conflictos. Hay gente que no puede tener paz, tienen que estar de conflicto en conflicto, de situación en situación. Y aquí este hombre dice, yo anhelo la paz, ama la paz. Y él se declara como aquel que es portador de un estado. La paz de Cristo gobierne tu corazón, hermano. El Señor quiere que su paz sea la que gobierne nuestras vidas. Busca la paz en medio de la angustia, y hemos cantado tantas veces que Él da paz en medio de la tormenta. Y no es mentira. El Señor siempre nos provee de su rica y abundante bendición.
¿Cuántas veces la gente que no conoce a Jesús sabe que tú estás viviendo un momento difícil y se admiran de ver cómo lo manejas? Porque hay un estado en tu alma, el estado que gobierna tu corazón es la paz de Cristo. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mientras la gente ama el conflicto, mientras la gente ama la guerra, mientras el que no conoce a Jesús ama la discordia y marca territorios llenos de orgullo y de resentimientos, el portador de la persona de Jesucristo, su iglesia, debe amar profundamente, vivir en paz, tener paz en su corazón, no pecar para que esa paz no se aleje de tu vida ni de mi vida, sino mantenernos en una estrecha comunión con el Señor, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Hemos visto muchas personas que no saben vivir tranquilos y viven constantemente llenas de conflictos. Sana el corazón. Escuché a alguien que agradecía a su mamá en estos días y decía a él, un hombre importante, que su madre un día le dijo: deja la discordia en tu corazón y empieza a amar, y cuando empieces a amar vas a tener paz y vas a empezar a vivir. ¿No te parece algo muy sabio? Y dice que cuando él escuchó este consejo y lo puso en práctica, su vida cambió totalmente. En la angustia invoqué al Señor y Él me oyó. Hermanos, concluimos en este día diciendo: la fe en el Dios vivo nos permite encontrar la paz que nuestra alma necesita en medio de la angustia que podamos vivir, y esa fe en el Dios nuestro genera la esperanza en el corazón de cada uno de los quienes nos acercamos al Señor, le seguimos y le amamos. Que Dios te bendiga, iglesia. Amigo, que Dios te bendiga. Busca a Cristo, entrega tu corazón a Él. Si deseas hacerlo, ahí aparece un número en el cual puedes llamar y te atenderemos con todo gusto. Bendiciones para todos.